Mi nombre es Iris Whittaker y nunca imaginé que mi propia nuera levantaría la mano contra mí. A los 64 años, pensaba que había atravesado las tormentas más difíciles de la vida. Pero una tranquila mañana de martes, justo en mi porche delantero, Slane Parker me abofeteó frente a vecinos que me conocían desde hacía más de una década. Ese momento quedó grabado en mi memoria, no por el dolor en mi mejilla, sino porque rompió todas mis creencias sobre la lealtad familiar. Siempre había creído que criar a un hijo significaba construir un vínculo que nada podría romper. Había sacrificado, ahorrado y vertido mi amor en mi hijo, Damon, pensando que él transmitiría esos valores. Sin embargo, allí estaba, confrontada con la dolorosa verdad de que alguien que solo veía oportunidad lo había apartado de mí. Esto no es solo una historia sobre dinero. Es una historia sobre límites, supervivencia y dignidad. Esa mañana empezó tan pacíficamente como cualquier otra. Estaba podando las últimas rosas en el jardín trasero, el aire fresco del otoño contra mi piel, cuando el golpe repentino de una puerta de coche cortó la quietud. Reconocí el sonido del auto de mi hijo Damon, pero algo en la manera apresurada en que cerraron las puertas hizo que el pecho se me apretara. Al caminar hacia la puerta principal, los vi. Damon parecía agotado, su camisa normalmente ordenada arrugada, su corbata colgando floja, círculos oscuros bajo los ojos. A su lado, Sloane estaba impecable con un conjunto a medida, su cabello rubio perfectamente peinado, su postura segura. A sus pies había 2 maletas pesadas, mientras Damon luchaba con más bolsas del maletero. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Damon en cuanto abrí la puerta. Su voz era cansada, tensa. Nos siguieron adentro, sus pasos resonando sobre mis pisos de madera. Los ojos agudos de Sloane recorrieron mi sala, se detuvieron en los muebles y en las fotos familiares como si midiera el espacio. Damon se desplomó en el sillón reclinable de mi difunto esposo, ese asiento que aún guardaba recuerdos de veladas tranquilas. Sus próximas palabras atravesaron el ambiente como una cuchilla. Vendimos la casa. Por un momento pensé que había malentendido. ¿Vendieron la casa?, pregunté, con la voz más tensa de lo que deseaba. Damon asintió, incapaz de mirarme a los ojos. La casa en Maple Street. Seguí casi para mí misma. Esa hermosa casa colonial que había ayudado a comprarles, en la que había invertido $40,000 de mi jubilación. Recordé los fines de semana que pasé allí pintando paredes, plantando flores en el jardín, arreglando pequeños detalles, creyendo que era un lugar para su futura familia. «¿Cuánto?», finalmente pregunté. $620,000. Respondió Sloane rápidamente, con un tono casi triunfante. Mi respiración se cortó. Eso era más de lo que había ganado en la última década antes de jubilarme. Forcé una sonrisa. Entonces, ¿a dónde se mudan? ¿Encontraron algo más grande? El silencio que siguió fue pesado. Damon miraba al suelo. Sloane miraba sus uñas, claramente sin interés en esconder su indiferencia. «En realidad, mamá», dijo por fin Damon, «esperábamos poder quedarnos aquí solo un tiempo, hasta que resolvamos las cosas». Parpadeé, intentando procesar. «Quedarse aquí». «Pero, ¿qué pasa con el dinero de la venta?». Sloane levantó la barbilla. «Tenía gastos», dijo con suavidad. «Cosas personales». «Cosas personales», repetí, con la voz más aguda. «Vendieron una casa por más de $600,000 y ya no está». Sloane se encogió de hombros, con un tono helado. «Pagué algunas deudas, compré algunos artículos esenciales, invertí en una boutique de una amiga. No es asunto tuyo», mi estómago se hundió. «Esenciales». Para ella, eso significaba joyas, viajes al spa y ropa cara. Me volví hacia Damon. «Solo tenías más dinero del que la mayoría de las familias ven en toda su vida.
Y ahora estás en mi puerta pidiendo mudarte a una casa de 2 habitaciones con tu madre de 64 años. Él se llevó las manos a la cara. Sloane, sin embargo, se mantuvo erguida. No entenderías. Has vivido en esta casita toda tu vida, conduciendo el mismo coche, vistiendo la misma ropa. Algunos de nosotros tenemos estándares. La ofensa dolió, pero me recompuse. Lo que entiendo, dije con firmeza, es responsabilidad, y no voy a permitir la imprudencia. El aire se volvió tenso. El silencio se extendió. Entonces, justo allí, en mi porche, a la vista de mis vecinos, Sloane levantó la mano y me abofeteó en la cara. El fuerte golpe resonó en la calle tranquila. Por un segundo, quedé congelada, con la mano en la mejilla. El dolor no fue solo por la bofetada, fue por la realización de que mi hijo observaba en silencio. Al otro lado de la calle, mi vecina, Nora Patton, exclamó en voz alta. Los Johnson habían dejado de regar su césped, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Me enderecé. Fuera de mi propiedad, dije en voz baja pero con suficiente fuerza para llamar la atención. Sloane cruzó los brazos. No nos vamos a ningún lado. Damon susurró. Mamá, por favor, solo déjanos quedarnos un poco más. Ella no quiso decirlo. No quiso decirlo. Solo me humilló frente a la mitad del vecindario. Con manos firmes, saqué mi teléfono del bolsillo y marqué 911. En minutos llegaron 2 oficiales, Elena Ruiz y Tom Benton. Les conté lo que había pasado, y cuando la oficial Ruiz preguntó si quería presentar cargos, miré a mi hijo por última vez. Él miraba al suelo, sin querer defenderme. Sí, dije con firmeza, quiero presentar cargos. Mientras colocaban a Sloane en la parte trasera del coche patrulla, el rostro de Damon se desmoronó, pero supe que finalmente se había trazado la línea. Esa noche, la casa se sentía más pesada que de costumbre. Me senté sola en la mesa de la cocina, con el eco de la bofetada de Sloane todavía fresco en mis oídos. Pero más que la humillación, una sensación más profunda me golpeó. En mi contribución de $40,000 a su casa en Maple Street, ¿ese dinero simplemente se había ido? Caminé hacia el viejo archivador escondido en mi estudio y empecé a sacar carpetas, recibos, estados de cuenta bancarios, contratos, años de registros meticulosos llenaron la mesa. Entonces mis ojos se posaron en ello, una carpeta amarilla con la etiqueta «Compra en Maple Street». Dentro había un documento que casi había olvidado, una nota promisoria. Damon había insistido en que hiciéramos esto oficial hace 3 años, cuando le entregué el dinero. $40,000 con un interés del 5% que debía ser reembolsado en cuotas programadas. El abogado en aquel entonces incluso lo había registrado como una hipoteca contra la propiedad. Pasé mi dedo por la firma de Damon. No solo habían vendido la casa. Habían vendido una propiedad vinculada a mi dinero sin devolver ni un centavo. Por primera vez en todo el día, una sensación de claridad atravesó el caos. Mañana llevaría esta carpeta a un abogado. Ya no me sentía indefensa. No más. A la mañana siguiente me vestí con mi mejor traje azul marino y conduje hasta la oficina de Marcus Hale, un abogado local conocido por su mano firme en disputas familiares complicadas. Su oficina olía ligeramente a cuero y café, un lugar donde se deshacían problemas serios, un documento a la vez. Marcus escuchó sin interrumpirme mientras le explicaba todo: la venta de la casa, el dinero malgastado, la bofetada, la humillación. Cuando le entregué la carpeta con la nota promisoria, levantó las cejas, se recostó en su silla, golpeando su bolígrafo contra el contrato. «Señorita Whittaker», dijo lentamente, «esto no es solo una promesa incumplida, es un incumplimiento de contrato y un acto de apropiación indebida. Vendieron una casa sin saldar un préstamo garantizado. Legalmente tiene todo el derecho de demandar por el principal, los intereses y los daños». Las palabras se sintieron pesadas, pero me dieron estabilidad. «No quiero destruir a mi hijo», susurré.
Solo quiero que entienda que hay consecuencias. Marcus asintió. A veces, lo más amable que un padre puede hacer es dejar de proteger a su hijo de esas consecuencias. Presenta la demanda, señora Whittaker. Te protegerá a ti y quizás, solo quizás, también lo salvará a él. Por primera vez en meses, sentí que volvía un atisbo de control. Marcus sugirió contratar a un investigador para rastrear a dónde había ido el dinero. Así fue como Caleb Price entró en escena, un hombre tranquilo, metódico, con una pila de carpetas y un ojo agudo para los detalles ocultos. En una semana, Caleb regresó con hallazgos que me dejaron tanto furiosa como desconsolada. Colocó los papeles sobre el escritorio de Marcus como piezas de un rompecabezas. Primero, estaban los estados de cuenta de las tarjetas de crédito con más de $80,000 en deuda. La mayor parte en ropa de lujo, bolsos y vacaciones tomadas antes de que Damon supiera que existían. Luego vino la llamada inversión en la boutique. Caleb nos mostró registros públicos. No hay licencia comercial para la boutique de Terra Bloom, dijo. No hay tienda física, ni empleados, ni siquiera una página web. No existe. Y luego vino la parte más difícil. Caleb reveló que Sloan había estado en una relación con otro hombre, un contratista adinerado llamado Wesley Crane. Las joyas, los viajes al spa, incluso el lavado de autos que Damon pensaba eran caprichos para ella, estaban relacionados con este affair. Me quedé congelada mirando las fotos y los recibos que Caleb había recopilado. Mi hijo no solo estaba en quiebra, había sido engañado, traicionado y utilizado. El dinero se había ido, pero la verdad finalmente tomaba forma. 2 semanas después, Marcus presentó la demanda y envió la citación al motel deteriorado donde Damon y Sloan estaban alojados. Sabía el momento exacto en que la recibieron porque mi teléfono sonó casi de inmediato. «Mamá», la voz de Damon se quebró en la línea. «¿Qué es esto? Nos estás demandando por $67,000. Cerré los ojos, observándome a mí misma. Esa es la principal, los intereses y los honorarios legales. Es lo que me debes. En el fondo, pude oír a Sloan gritando. Damon bajó la voz. Ella dice, «Estás loco, que intentas arruinarnos». «Dile», dije con calma, «que ya no voy a ser robada y humillada. Esto no se trata de arruinar a nadie, se trata de responsabilidad». Hubo silencio, roto solo por la respiración pesada de Damon. «No tenemos ese tipo de dinero», admitió. «Entonces aprenderás, Damon, porque la ley no desaparece solo porque hay familia involucrada». Sloan tomó el teléfono con un tono venenoso. «Lo lamentarás, Iris. No puedes destruir a tu propio hijo y salirte con ello». No levanté la voz. «No lo estoy destruyendo, Sloan. Le estoy dando la oportunidad de reconstruirse sin que tú controles cada movimiento». Después de esa llamada, supe que no podía dejar nada al azar. Al día siguiente, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de mi casa. Instalé un nuevo sistema de seguridad con cámaras en cada punto de entrada. Mientras observaba al técnico probar el sistema, una ola de calma me invadió. Durante semanas me sentí vulnerable en mi propio hogar, pero ahora lo estaba reclamando. Los límites no eran solo emocionales, también físicos. Cada pitido del teclado me recordaba que había trazado una línea clara. Esta era mi casa, mi lugar seguro, y la protegería. Por primera vez desde aquella bofetada, finalmente me sentí segura. Una semana después, Damon aceptó reunirse con Marcus y conmigo en la oficina del abogado. Se veía más delgado, con los hombros encorvados, como si el peso del mundo le aplastara. Cuando Marcus expuso los hallazgos de Caleb, la boutique falsa, la deuda oculta en las tarjetas, la relación con Wesley Crane, Damon quedó en silencio atónito. Finalmente habló. Con la voz temblando. No tenía idea. Ella me dijo que estábamos invirtiendo para nuestro futuro, que la boutique nos daría estabilidad. Marcus se inclinó hacia adelante.
Ella no estaba invirtiendo en tu futuro, Damon. Ella lo estaba drenando. Entonces, Damon admitió algo de su propia parte. Al principio de su matrimonio, a instancias de Sloane, infló sus ingresos en las solicitudes de préstamo y dejó dinero en blanco en las declaraciones de impuestos. Me dijo, «Todo el mundo lo hace», susurró con la vergüenza cubriéndole la cara. Marcus fue firme, pero no cruel. El mejor paso ahora es revelarlo voluntariamente. Si ella intenta usar esto en tu contra, pierde su poder. Damon asintió, con los ojos enrojecidos. «Voy a pedir el divorcio», dijo en voz baja. «No puedo seguir viviendo esta mentira». En ese momento, vi un destello del sol y pensé que había perdido, herido, pero finalmente despertando. La sala era más pequeña de lo que esperaba, con bancos de madera desgastados y luces fluorescentes que hacían que todos parecieran cansados. Me senté junto a Marcus con las manos fuertemente cruzadas en mi regazo, mientras Damon se sentaba detrás de nosotros. Al otro lado del pasillo, Sloane entró con un vestido azul marino y el cabello recién peinado, interpretando el papel de la víctima herida. Su abogada, Sarah Chen, radiaba confianza, pero podía ver los ojos de Sloane mojados por la nerviosidad. La señorita Chen comenzó primero, pintándome como una suegra controladora que nunca había aceptado a la esposa de su hijo. Dijo, había utilizado el sistema legal como arma, contratando investigadores para humillar a Sloane y alentando a Damon a abandonar su matrimonio. Sus palabras estaban llenas de simpatía, pero resonaban vacías en mis oídos. Cuando Marcus se levantó, su tono fue calmado pero deliberado. Puso la nota de promesa ante el juez. «Su señoría, esto es un contrato legal. La acusada lo firmó y luego dejó de pagar durante 3 años. Vendieron la propiedad sin saldar la hipoteca». Ella llamó a testigos. Nora Patton confirmó la bofetada. El oficial Ruiz testificó sobre el arresto y Caleb presentó registros bancarios que trazaban cada dólar de los 620,000 desaparecidos. Finalmente, Marcus llamó a Wesley Crane a declarar. A regañadientes, el empresario admitió su relación con Sloane y testificó que ella le había hecho creer que era adinerada, separada y necesitaba apoyo. Una onda de nerviosismo recorrió la sala. La juez Collins se inclinó hacia adelante, fijando su mirada en Sloane. «Señora Parker, ¿disputa que firmó esta nota?» Sloane tartamudeó. «No, pero pensé que era solo dinero de la familia». El tono de la juez se volvió más firme. Un préstamo firmado sigue siendo un préstamo, independientemente de quién sea el prestamista. La sentencia fue rápida. El tribunal ordenó a Sloane devolver la cantidad total, principal, intereses y honorarios legales en 30 días, advirtiendo sobre embargos salariales y posibles cargos por fraude. Cuando el fallo cayó, la máscara de Sloane se rompió. Me miró con odio puro. Pero por primera vez sentí que las balanzas de la justicia finalmente se equilibraban. Cuando la audiencia terminó, Damon salió conmigo en silencio. Afuera del juzgado, el viento de otoño agitaba las hojas en las escalinatas, llevando consigo los ecos de los sollozos de Sloane. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. En las semanas siguientes, Damon se mudó a un pequeño apartamento en el otro extremo de la ciudad. No era mucho, solo un modesto departamento de una habitación con muebles de segunda mano, pero era su propio espacio y parecía más ligero cada vez que lo visitaba. Trabajó en turnos extras, decidido a pagarme, como requería la sentencia. Cada mes llegaba un pequeño cheque por correo, y aunque la cantidad era modesta, hablaba más que las palabras. Él asumía la responsabilidad. Mientras tanto, los problemas de Sloane se profundizaban. Se supo que la boutique Terra Bloom estaba siendo investigada por fraude. Aparecieron más víctimas y quedó claro que mi demanda era solo una pieza de una red mucho más grande. Para mí, el dinero importaba menos que el principio. Había trazado una línea y los tribunales la habían ratificado. Pero lo que era más importante, vi destellos del sol. Pensé que había perdido a alguien dispuesta a reconstruir con honestidad,
aunque eso significara empezar de cero. Pasó un año, y mi vida era completamente diferente. Vendí mi vieja casa en Raleigh y me mudé a una comunidad de retiro tranquila en Sedona, Arizona. Los atardeceres en el desierto pintaban el cielo en tonos dorados y carmesí, y cada mañana cuidaba mi pequeño jardín de rosas, viéndolas prosperar en un suelo nuevo, como yo. Damon me visitaba 2 veces al mes. Tenía trabajo estable otra vez, y aunque el camino por delante era largo, estaba pagando sus deudas con disciplina y humildad. Compartíamos comidas tranquilas, risas y conversaciones que sentían como si el vínculo que una vez habíamos perdido se estuviera restaurando lentamente. Luego, una tarde, mi vecina llamó desde su porche. «Iris, hay una joven en tu puerta». Abrí la puerta y encontré a una desconocida con ojos cansados que se presentó suavemente. «Mi nombre es Jenna Parker, soy la hermana de Sloan y necesito tu ayuda». Esa noche, Jenna y yo nos sentamos en mi patio, las estrellas de Arizona brillando sobre nosotros. Me contó que Sloan había reaparecido en Florida bajo otro nombre, repitiendo las mismas historias, atrapando a otro hombre adinerado en sus trampas. «Ella está haciendo a otras familias lo que hizo contigo», dijo Jenna en voz baja. «No sé cómo detenerla». Le serví su té y compartí lo que había aprendido a la mala. No puedes salvar a alguien que se niega a cambiar. Todo lo que puedes hacer es protegerte, documentar todo y nunca ignorar las señales de alerta. La documentación importa. Los límites importan. La verdad importa, incluso cuando duele. Jenna asintió, con los ojos brillando. Quería justicia para las familias que su hermana había engañado. Y en ese momento comprendí que mi historia no era solo sobre sobrevivir, era una guía para otros. A veces, el amor significa dar un paso atrás. A veces, la lealtad significa responsabilizar a alguien. Y a veces, la palabra más poderosa que puedes decir es la más simple: no. Cuando Jenna se fue, miré mis rosas floreciendo bajo la luna del desierto. Habían sobrevivido a ser arrancadas y replantadas. Y yo también. La fuerza, me di cuenta, crece a menudo en el suelo de decisiones difíciles. Ahora, sentado en mi porche en Sedona, con las montañas brillando en rojo bajo el sol de la tarde, pienso en todo lo que ha pasado. Hace un año me sentía impotente, humillada y traicionada en mi propia casa. Pero decidir levantarme, poner límites, buscar la verdad y exigir respeto, cambió todo. No solo reclamé mi dinero, reclamé mi dignidad, mi seguridad y, lo más importante, a mi hijo. Damon todavía está reconstruyendo, pero cada paso que da es suyo propio, y estoy orgullosa del hombre en que se está convirtiendo. La vida me ha enseñado que la amabilidad sin límites puede convertirse en una jaula. El verdadero amor no es proteger a alguien de las consecuencias, sino darle la oportunidad de crecer a través de ellas. Si mi historia resuena contigo, por favor, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Comenta la ciudad desde la que estás viendo y suscríbete para más historias sobre el arte de la venganza.